¿Por qué el católico le prende velas a los santos? Cuando usted llega a una casa y no encuentra luz por ningún lado, usted dice, aquí no vive nadie. Cuando usted encuentra una casa y hay una luz, usted dice, aquí alguien vive, hay luz. A lo mejor hace 50 años, pero ahí vivió, no sé, no ha quemado el bombillo. O si hay una vela, pues ahí hay alguien, ahí hay vida. La vela es símbolo de vida. Cuando nosotros prendemos una vela o una luz ante un santo, significa que esa persona está viva para nosotros. Y segundo, una vela, porque al prenderla se va desgastando. Y para nosotros es que ese santo desgastó su vida para hacer luz. Gracias. Padrecito, yo tengo más que nada, Acérquese así el micrófono. no sé si una pregunta es una duda, o sea, para que usted nos explique el tema del rapto que tiene, o sea, que está en Primera de Tesalonicenses 4:17, que se basan los protestantes para hablar del rapto, para que usted nos explique, porque yo la verdad que no lo entiendo bien. Sé que no existe, que no es así, pero no, para que nos explique. A ver, léalo a Primera de Tesalonicenses 4:17. El rapto es una mentira de los protestantes para engañar a la gente. Y va a decir, ¿qué es el rapto? Que usted va por la calle con un evangélico y viene Dios y rapta, se lleva al evangélico y lo deja a usted. Y le dice, por no ser evangélico, usted se queda. Entonces la gente dice, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir. Entonces me meto evangélico. El problema es que llevamos 500 años con los protestantes y todavía no han raptado a uno. Y se han muerto con la mentalidad que lo van a raptar. Que va a llegar y va a decir, ¿quién es católico aquí? Usted se queda. Los evangélicos, vamos. Y ya llevan 500 años y el rapto no ha sucedido. Y ellos dicen que el rapto tiene que sucederle a ellos. Dale. Después, nosotros los que quedamos vivos... Si quiere léalo desde el 15 para ver. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedamos vivos hasta la venida del Señor... Los que quedemos vivos, Él asegura que Él va a estar vivo. Él piensa que Él va a estar vivo. Otra vez, repítalo. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los ya muertos, porque el Señor mismo, al sonar una orden, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los muertos en Cristo. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos llevados juntamente con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro del Señor. Aquí no habla de que va a haber por la calle un católico y un protestante y va a raptar. Aquí se habla de que nadie va a adelantar a nadie. Que si mi mamá murió primero que yo, entonces yo le voy a ganar a ella o ella me va a ganar a mí. No. Que el día del juicio vamos a estar todos. Los que ya murieron, y dice Pablo, los que aún sigamos vivos. Él supone que él va a seguir vivo para esa fecha, supone. Pero ya no, pues ya se murió. Pero entonces viene a decir, lo que dice la Sagrada Escritura es que nadie se va a adelantar a nadie. No es que los que ya murieron tienen más beneficio que nosotros, no. O que nosotros vamos a tener más beneficio que ellos, no. Que cuando venga Cristo, todos vamos a ir a su presencia. ¿Y qué será de lo que estemos vivos? Lo explica, el mismo Pablo lo explica en 1 de Corintios capítulo 15, versículo, vamos a ver si es el 51, que le dice Pablo. A ver si es el 51. ¿La hermana lo encontró? Escuche, a ver, si es el 51, si no el 52, vamos a ver ahora. Les voy a comunicar un secreto. Ya va.
Les voy a comunicar un secreto. No se lo vaya a contar a los protestantes, porque es secreto entre nosotros. ¿Cuál es el secreto, Pablo? No todos moriremos. Él dice que él va a estar, ¿se acuerdan? No le vamos a adelantar. No todos moriremos, dicen los evangélicos. Nosotros vamos a ser raptados, no vamos a morir. Cuando usted le diga sí, dígale sí, yo creo en el rapto. La primera cristiana que fue raptada fue la Virgen María. Fue llevada al cuerpo y alma al cielo. Con eso usted los corta. Ajá. Pero escuche lo que viene. Otra vez el secreto, hábleme otra vez el secreto. Les voy a comunicar un secreto. No todos moriremos. Entonces, ¿qué pasará con los que estén vivos? Pero todos seremos transformados. Seremos transformados, ¿por qué? En un instante. En un instante seremos transformados. No En vamos a ir, como dicen los protestantes, que viene el rapto y lo agarra así, tal como está, y se lo lleva. Dice no. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así es. En un instante. En un instante. En un abrir y cerrar de ojos. Entonces es mentira lo que ellos dicen. Que Dios viene y se lleva a los protestantes raptándolo. No. Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Capítulo 25, versículo 31. La verdad verdadera de la Sagrada Escritura. Porque los protestantes lo que hacen es mentir para asustar a la gente. Como cuando uno estaba pequeño y le decía, ahí viene el coco. Pues uno se asustaba. Y ya pues el niño cuando fue a encontrar al señor que vendía raspado o helado o nieve, no sé cómo le llaman, y le dice, señor, ¿tiene helados? Sí. ¿Y tiene de coco? Sí. Así están los protestantes, nos meten miedo con el rapto. Nos van a llevar a ellos. Y si usted no se mete a protestante, usted se va a quedar. Los tontos dicen, no, yo no me quedo. Dale. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Y vamos a ver si se lleva a los puros protestantes, dale. Serán congregadas delante de él todas las naciones. ¿Ve que me le caen a muela a los protestantes? Eso es mentira. Que va a venir al rapto, eso es para engañar a la gente. Otra preguntita. Y la otra pregunta es, cuando usted hablaba hoy de la cultura de la muerte, ¿cómo se hace cuando en la familia hay una persona gay o un amigo muy entrañable, después de haber hablado con esa persona del amor del Señor, pero se sigue negando? O sea, uno no está de acuerdo, pero está bien. Es un poco difícil. Mire, niña, lo que yo quisiera que entendamos es que cuando una persona vive en pecado, vive en la oscuridad. ¿Y qué hace usted cuando hay oscuridad? Enciende una luz. Y la oscuridad se disipa. Por eso la Biblia dice, en el Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra para nuestros pasos, luz, una luz en el sendero. Es una luz. ¿Cuál es el problema? Que nosotros le hablamos a los hermanos que están en la droga, diciéndole dejen la droga, mire que eso es malo, se le va a destruir. Eso es verdad. Pero no estamos actuando como manda la Biblia. Yo debo agarrar la palabra de Dios e irle predicando con la palabra de Dios, no con las mías, con la palabra de Dios. Leer el texto o hacérselo leer, irle mostrando con la palabra de Dios, en otras palabras, sembrando la semilla para que un día crezca. No va a cambiar en el instante. Si cambia en el instante, maravilloso, Dios es poderoso y lo puede hacer. Pero deja que la semilla vaya entrando. Basta con sembrar. Dice, salió el sembrador a sembrar. Dios le va a pagar a usted por sembrar. Que nazca, que no nazca, que crezca, que no crezca, que dé fruto, no dé fruto, a usted no le importa. El campesino es contratado solamente a sembrar la semilla y por eso le van a pagar. Usted siembra la semilla. Lo demás se lo deja a Dios.
El problema de nosotros es que le hablamos a la gente sin Biblia. Le predicamos sin Biblia. Entonces dejamos la semilla a un lado o dejamos la espada de la palabra a un lado. No estamos predicando la palabra. ¿Usted no se da cuenta que yo pongo a leer a otro que ni siquiera en la misa le predico sin leer la Biblia? Porque estoy convencido que el que va a transformar la mente y el corazón de la gente no soy yo, es la palabra. Y la gente tiene que leer la palabra y tiene que escuchar la palabra. Cuando la gente lea y escuche la palabra, esa palabra va a limpiar su mente, su corazón. Esa palabra lo va a purificar, lo va a transformar. Esa gente necesita de quien le predique la palabra de Dios. No que le diga la droga es mala, ellos ya lo saben, lo han escuchado 1000 veces. Que le siembre la palabra de Dios para que ella, palabra, lo vaya librando. Y si no quiere, o sea, respetar si no quiere, por ejemplo. En el momento puede que no quiera, porque la Biblia dice primero se juntan los huesos, primero un terremoto, no quiere, un trueno, terremoto, no quiere. Pero después se van juntando los huesos, los nervios, los músculos, la carne, la piel, y por último, es un paso a paso, niña. Gracias, padrecito. Bueno, pues. Buenas noches, padre. Buenas ¿Cómo noches. le va? Gracias por venir por acá. Yo cada vez que rezo el rosario tengo una duda. Los viernes es los misterios dolorosos. Y hay uno que a mí no lo entiendo, y es en Lucas 23, del 27 al 31. Cuando Jesús va camino a la cruz, a la crucifixión, y se encuentra con las mujeres. No sé si lo quieren leer o lo leo yo. ¿No? Léalo, ahí están los secretarios. Lucas 23, del 27 al 31. Les seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque llegará un día en que se dirá: dichosas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué nos harán con el seco? ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es si se refería a que después que muere Jesús, sobre todo el pueblo de Dios sufrió los horrores más grandes, la familia sobre todo, porque fueron arrojados a los leones, a las fieras, y sufrieron todo tipo de atrocidades, sobre todo. O sea que si Jesús les aconsejaba, ¿qué quiere decir que se vayan a los montes? Eso es lo que no entiendo, si usted puede aclararme. Lea la parte donde dice que se fueron a los montes. Entonces se pondrán a decir a los montes: caigan sobre nosotros. Allá. Están mirando cuando Jesús ve, las mujeres ven a Jesús y comienzan a llorar, a lamentar la muerte de Jesús. Pero Jesús sabe que después de esta vida hay otra. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Jesús está claro. Entonces, le está mostrando que ningún cristiano debe lamentar la muerte, porque la muerte es el encuentro con el Señor.
Y de eso debemos estar convencidos. Un cristiano no debe lamentar, llorar, y pasan años y no despide al difunto y dice, ay, se murió mi mamá, mi hijo, ¿por qué se murió? No. Eso ya estamos convencidos que tenemos que morir. Y hay una vida eterna y debemos confiar en eso. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. ¿Por qué? Porque va a sufrir, como usted dice, la familia. Y van a sufrir, usted va a sufrir porque el mundo está al revés. Y va a sufrir usted, le van a hacer la guerra también a sus hijos. Dichosa la que no parió porque no va a sufrir por sus hijos. Porque el mundo va a ir arrastrando a los jóvenes y a los hijos hacia la maldad, hacia la desgracia. Y entonces dirán a los cerros, quítenos la vida, quítenos la vida. Es un desespero de la gente que no quiere vivir, no sabe para qué vivir. No quieren vivir porque no quieren enfrentar las situaciones que hay en el mundo. Eso quiere decir, los montes diciendo, caigan sobre nosotros. Eso casi lo que estamos viviendo ahorita, casi. ¿Cuántas madres de familia dicen, es que ya no quiero vivir más? Miren, mi hijo es un drogadicto, el otro es un borracho, el otro es un asesino, el otro lo agarraron para la guerrilla, el otro lo metieron preso, el otro le metieron un tiro. Ya no quiero vivir más. Caigan montes sobre nosotros. Por eso Jesús dice, lloren por ustedes y por sus hijos. Y cuando dice la parte... Que lo que hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Eso. Entonces, si eso hicieron con él, lo trataron a él así, ¿qué no harán con nosotros? O sea, se refiere a la persecución de los cristianos. Se refiere a eso. Gracias, Padre. Hola, Padre. Yo le quería hacer 3 preguntas más que nada. Primero, porque mi familia y amistades están con el tema del carnaval y en algunas ocasiones están con el tema de Halloween y eso, o sea, más bien a mí me enseñaron que son como fiestas paganas y eso quería saber si lo que me enseñaron está bien o no, y qué se le puede hablar a ellos con respecto a ese tema, para empezar. Sí, son fiestas paganas, son fiestas paganas. El Halloween es fiesta satánica completamente, donde se celebra el culto a Satanás ese día, matan niños y personas para darle culto a Satanás. Eso no es correcto, un cristiano no celebra eso, pero es una costumbre. Y dice Dios, apártense de las costumbres de los pueblos donde tienen otros dioses, apártense de esa costumbre. Nosotros debemos tener las costumbres cristianas. ¿Por qué esas costumbres sí las celebramos? ¿Por qué tanto empeño? ¿Y por qué no celebramos las cristianas? Claro. Eso es algo curioso. Es un error. Un cristiano no debe celebrar la cultura pagana. Pero es una cultura. Aunque sea una cultura, si es satánica, tenemos que rechazarla. Los apóstoles, cuando se encontraron con las culturas paganas, ¿qué hicieron? ¿Las celebraron? No, las evangelizaron. Evangelizaron las culturas. Fueron transformándola, adaptándola a la vida cristiana. Eso es otra cosa. Claro, por ejemplo, ahora que terminó en estos 2 días termina el tema del curso oficial que le llaman en Corrientes, van a seguir ahora en Empedrado, por ejemplo, aún con el tema de la cuaresma que empieza, igual ellos siguen, o sea, igual siguen pecando al doble, ¿sería? O sea, en fiesta... Están faltando el respeto ya a la cuaresma. Claro. Y otra pregunta era sobre el tema de los tatuajes. Por ejemplo, yo en una ocasión tuve esa tentación de, como de moda, hacerme un tatuaje. Pensé en hacerme y dije no, por algo me decía que no, porque es como que está dañando tu cuerpo y a la vez como que genera adicción. Yo me di cuenta de que genera adicción viendo a mis familiares, amigos que lo hacían y cada vez hacían uno acá en la espalda, en el brazo, en la mano, en la pierna y seguían así. Y yo le dije que es algo malo y no me hicieron caso. Eso se llama propagar la cultura de la muerte. ¿Quiénes propagan la cultura de la muerte? Los que aman la muerte, las cosas del mal, el pecado. Nosotros los cristianos no propagamos esa cultura. Pero yo quiero hacerme un tatuaje de un Cristo. Recuerden que Cristo no se lleva por fuera, se lleva por dentro. Tiene que hacer un tatuaje en el corazón. Tiene que abrirle las puertas del corazón a Cristo. Que Cristo viva en ti. Esas cosas son cultura de la muerte.
Las personas que se hacen tatuaje están apoyando a la cultura de la muerte. Pero es que yo me voy a hacer un tatuaje de la Virgen María. Pero sepan que ese tatuaje que usted se hace, le está dando permiso a sus hijos a hacerse un tatuaje que no será de la Virgen María, será de Satanás o será de la muerte. O a los niños de catequesis. Usted está siendo cómplice y llevando a muchos a hacer esa actitud, esa acción de apoyar lo que no es cristiano. Vamos a apoyar lo cristiano, lo nuestro, no lo pagano. Los paganos tienen quien siga esa cultura, pero nosotros, los cristianos, no. Por eso ustedes verán que el 99% de los tatuajes son esqueletos, son diablos, son uno que otro por ahí que se hace, pero ese uno que otro que se hace por ahí de la Virgen María de los Santos, eso es apoyando la obra de Satanás. Ahora quiero hacer una pregunta, pero es de una hermana que me pidió para que si le puedo hacer la pregunta. Yo consulté a mi párroco sobre el divorcio y dijo que la arquidiócesis resuelve y eleva a Roma y allí disuelve el matrimonio por iglesia, se puede volver a casar y se puede volver a casar. Divorcio no. En la iglesia no hay divorcio. En la iglesia hay es declaración de nulidad del matrimonio. Cuando no hay, no se ha llenado los requisitos para el contrato, llamémoslo así, matrimonial, porque es un contrato, un hombre y una mujer hacen un contrato para el matrimonio, tiene que haber unas normativas para ese contrato. Igualito como usted hace un contrato para un alquiler, cumple con las normas, ese matrimonio es nulo, no ha existido matrimonio. La iglesia lo declara nulo. Pero si hay el contrato bien realizado, con todos los puntos que se cumplieron, no hay divorcio. Una cosa es el divorcio y otra cosa es la nulidad. Si es nulidad, se puede volver a casar, porque ese matrimonio no existió. Si es divorcio, no se puede volver a casar. Muchas gracias, padre. Gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches. El otro día fueron dos hermanitas a mi casa a predicarme sobre Dios Madre. Se basaban en una lectura del Apocalipsis que hablaba de la Nueva Jerusalén. Y ellas dicen que la Nueva Jerusalén es Dios Madre, esposa del Espíritu Santo. Quería que usted les explique. Eso no existe en la Biblia, niña. Eso no existe en la Biblia. Jesucristo está escrito en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Jesucristo es la plena revelación para nosotros. Hebreos 1, 1 en adelante. No hay otra revelación. Y no puede haber otro que venga a cambiar esa revelación. Escuchen, Hebreos 1, 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, nos ha hablado por medio del Hijo. Nos ha hablado por medio del Hijo. Punto. A mí no me importa lo que diga Petronila o Pánfilo, eso no me importa. A mí me importa que la revelación de Dios fue por medio de Jesucristo. Y usted puede encontrar 1001 citas donde Jesucristo llama a Dios siempre Padre. Cuando oren digan Padre. Cuando Él está orando, Padre, si quiere aparte de mí este cáliz. Levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, glorifica a su Hijo. Siempre llamó a Dios como Padre. En ninguna parte dice que Dios es madre y es la esposa del Espíritu Santo. Eso es palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. Otra pregunta. Yo les hablé de la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, pero me preguntaron dónde está, en qué parte de la Biblia, y la verdad no les supe decir. La purgante está en Mateo 5:25, la triunfante está en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Y la peregrinante somos nosotros. Muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga. A la orden. Acérquese para acá, yo no le voy a pellizcar. Buenas noches, padre. Buenas noches. Le doy gracias a Dios
porque lo consagró a usted sacerdote, y gracias a usted porque dijo que sí, y hoy está acá. Yo tengo dos preguntas. Usted ayer habló de ecumenismo y hoy habló de falso ecumenismo. Yo quiero saber exactamente qué es el ecumenismo. Con gusto se lo voy a explicar. Ecumenismo es entre las iglesias, no con las sectas. Las iglesias. Que las iglesias se respetan las unas a las otras, tienen una jerarquía, tienen una doctrina clara y es, diríamos, tienen una trayectoria, tienen unos varios años. Y esas personas se respetan. Entonces los pastores, no los laicos, no las ovejas, los pastores de esa iglesia, con los pastores de la Iglesia Católica, se preparan en Biblia sobre la doctrina. Y en un público como este, habla este pastor y habla este pastor. Cada uno expone su doctrina. Lo comprueba toda la comunidad con la Biblia. Y el que tenga la verdad, ese es el que debe hacer que todos sigan la verdad. Y todos tenemos que irnos por ahí, por esa verdad. Llega un ecumenismo, porque se encuentra la verdad en las Sagradas Escrituras, nos ponemos de acuerdo y entonces vamos a ver cuál es la iglesia de Cristo, cuál es la doctrina de Cristo, cómo celebramos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Mal ecumenismo, pensar que va a haber comunismo con los testigos de Jehová. Si los testigos de Jehová dicen que el Papa es la bestia, que la Iglesia Católica es la gran prostituta, cuando no le permiten a usted hablar, ellos hablan y hablan, lo que hacen es mandarlo a usted para el infierno. Los pentecostales unidos, ahí no hay ecumenismo, ahí no puede existir ecumenismo. Si usted lee, está en el Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica, documento de la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, número 1 al 12, y dice, ¿qué es ecumenismo? Dice así, es cuando los expertos, conocedores de las Sagradas Escrituras, en público se ponen a debatir, basado en la Sagrada Escritura, hasta demostrarle a los hermanos separados que la Iglesia Católica es la única que fundó Cristo y la Eucaristía es el único culto que dejó Cristo para la salvación del mundo. Y cuando todos lleguemos a formar parte de esa única iglesia y a participar de la única Eucaristía que dejó, que es el culto divino, entonces será el ecumenismo. Mientras tanto no hay ecumenismo. Vaticano II, Unitatis Redintegratio, del capítulo 1 al 12. Falso ecumenismo, me voy a donde las sectas, voy al culto protestante y vengo a misa. Eso no es ecumenismo, eso es ser tonto, eso es ser débil en la fe. Falso ecumenismo, escucho las predicaciones de los protestantes, los canales de los protestantes y escucho los canales católicos. Canto las canciones protestantes y canto las canciones católicas. Eso es falso ecumenismo. Eso es lo mismo, falso ecumenismo. Es que voy a ir al culto protestante y voy a leer la Biblia con ellos porque al fin y al cabo es el mismo Dios y la misma Biblia. Falso ecumenismo. Eso no es correcto. Por eso la iglesia tiene sus documentos y ahí está clarito, lo repito, documento Vaticano II, normativa sobre la iglesia, Unitatis Redintegratio, del 1 al 12. Con las sectas no hay ecumenismo, es con las iglesias. Entonces hay personas que no saben eso y dicen, voy a hacer ecumenismo. Vamos a ver, ecumenismo es cuando todos reconocemos que Cristo fundó una iglesia y es la Iglesia Católica. Y cuando celebramos la fe, el único culto verdadero, que es la Eucaristía. Cuando los protestantes crean que hay una sola iglesia y que hay un solo culto y vengan a misa, ha logrado el ecumenismo. Si no, no hay ecumenismo. Muy bien. La otra pregunta es, porque en este momento, digamos, Satanás nos ataca de todas maneras y a veces, digamos, vemos en el hermano que nos ataca. Lo que yo le pregunto es, las armas del cristiano, digamos, si una persona me mira mal a mí. ¿De qué? Me mira mal
a mí no me gustó, yo puedo tener dos opciones. O yo también le devuelvo lo que me hace, o pego media vuelta y me voy. ¿Cuál serían las armas del cristiano para luchar contra el mal que un hermano nos hace? ¿Cuál serían las armas? La Biblia dice, vence al mal a fuerza de bien. Al que le haga un mal, tú hazle un bien. Eso dice la Biblia, y esa es la manera. O sea, entonces está mal utilizar las manos, utilizar cualquier otro elemento sí, para tratar para molestar al hermano, digamos. Sí, sí, está mal. Únicamente el bien está. Gracias. Sí, y orar por el enemigo también. Sí, claro que sí. Buenas noches, padre. Bienvenido. Buenas noches. Nosotros estamos dando un poquito de Biblia en casa, así como alentó usted. Pero hay un tema porque los papás de la catequesis les gustó la catequesis y todo y querían ahondar un poquito más en el tema. Pedimos permiso al párroco y nos autorizó. Lo único del problema que se encuentran tanto los papás como un montón de gente de la cual hemos hablado, se le habla la palabra, es que te dicen, a mí no me queda, yo soy viejo, por ahí me queda, por ahí no me queda, la palabra no me queda. Yo tengo un consejo para eso, pero se lo digo después que me diga usted el suyo, porque yo sé que usted estudiaba con la vaquilla en el campo, que usted estudiaba vaca protestante, ¿sabes? Ese me recuerdo. Entonces yo, bueno, el padre estudiaba así, digo, pero ¿qué consejo da usted para esa persona que a muchos no nos queda el evangelio? Sí, le decía el discípulo al maestro que no se le quedaba nada. Y el maestro le dijo, hágame un favor, vaya al río, lleve este canasto, lo mete al río y me trae agua. Y se fue, lo metió, cuando venía, ya venía puro. Y volvió corriendo y llegó vacío. A la tercera vez llegó y le dijo, me rindo, maestro. No me quedó nada de agua. Dijo, ¿y recuerda cómo estaba el canasto antes de meterlo al agua? Dijo, sucio. Dijo, no le quedó nada, pero limpió el canasto. Eso hace la palabra de Dios. Eso va limpiando. Pero si usted va aprendiendo, poco a poco, Dios premia la constancia. Aquí no se vale la memoria. No crean que yo me aprendí la cita porque tenga más memoria que ustedes. Les aseguro que ustedes tienen más memoria que yo. Yo aprendí la cita por la constancia. Porque se me olvidaban y volvía me las aprendía, y volvía me las aprendía, y volvía se me olvidaba y volvía me las aprendía. Y yo decía, aunque no me las aprenda nunca, pero no voy a ceder. Eso uso yo, lo que usted dijo, es San Esenio. Era un discípulo de San Esenio, un santo. Lo mismo le digo, no importa si no entiende la palabra, pero al menos te va a limpiar de la mentira, de la envidia, del odio, de la maldad. Claro. Va a limpiar el canasto. Así es. Gracias, padre. Bueno, hombre. ¿Ya? La última pregunta, pues. Fuerte. Acérquese para acá. Fuerte. Dale fuerte, vos me que cómo nació Jesús. ¿Qué? ¿Quieres saber cómo nació Jesús? ¿Cómo nació Jesús? Nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Está escrito a ver cómo que se llama este libro, el Salmo 22, del versículo 9 en adelante. ¿Cómo dice que Jesús nació? Fue la obra de Dios, que así como quedó en el vientre de María por obra y gracia de Dios, obra y gracia del Espíritu, también salió por obra y gracia de Dios. A ver, Salmo 22, 9 en adelante. 22, 9 en adelante. Sí. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre de si tanto lo ama. Siga. Está hablando de cómo se burlaban de Cristo, se acudió al Señor, que lo defienda. Siga, del Mesías. Fuiste tú quien me sacó del vientre. Repítalo, escuche. Fuiste tú quien me sacó del vientre. Fue Dios quien sacó a Jesús del vientre. Por eso María quedó virgen, porque así como entró, salió. Entró por obra del Espíritu y salió por obra del Espíritu. Está en el Salmo 22, 9 en adelante. Ajá.
Por un milagro, niña. Padre, buenas noches. Buenas. Quería hacer una pregunta según la Biblia, la palabra, si los sacerdotes se pueden casar o no. Según la cita, si le puedo leer. Primera de Timoteo, o cómo entiende, cómo enseña la iglesia sobre esta cita. Primera de Timoteo 3, del 1 en adelante. Es muy cierta esta afirmación. El que aspira a presidir la comunidad desea ejercer una noble función. Por eso el que preside debe ser un hombre irreprochable, que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario y apto para la enseñanza. Muy bien. La Biblia es como un rompecabezas que hay que armar. La Biblia dice que los sacerdotes pueden ser casados, ahí en esa cita. Pero también dice que pueden ser solteros. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Léelo. Primera de Corintios. Capítulo, a ver, lo lea ya el muchacho. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 7. Habla que pueden ser casados. Usted encontró donde dice que pueden ser casados. Yo le voy a mostrar donde dice que pueden ser solteros. ¿Del 1 en adelante? Del 7 en adelante. Primera de Corintios 7, 7. Mi deseo es que todo el mundo sea como yo. ¿Cómo era Pablo? ¿Soltero o casado? Soltero. Siga. Como uno recibe del Señor su don particular. Casarse es un don, no casarse es un don. Siga. Uno esté, otros aquel, a los solteros. Uno casado, otro aquel. Unos otros aquel. Ajá. Uno casado, otro soltero. Siga. A los solteros y a las viudas le aconsejo que permanezcan como yo. Ahí está. Ahí está la parte que no se casa. Versículo 32. ¿Por qué no se casa? Ahí mismo. ¿Por qué aconseja que no se case? Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer. Entonces, la Biblia presenta que pueden ser solteros o pueden ser casados. Pero da un consejo. Quisiera que todos fueran como yo. Atendiendo a ese consejo y a otras palabras del Señor Jesús, entonces la iglesia dice, los sacerdotes se pueden casar o los sacerdotes no se pueden casar. Vamos a, como dice Pablo, a agarrar el consejo. Vamos el mejor consejo, que no se casen para servirle al Señor. Entonces, no hay ningún problema porque está escrito. Si el Papa llega a decir que los sacerdotes se casen, no hay ningún problema porque está escrito que también se pueden casar. O sea, eso depende de si cuando usted sea Papa, puede decir que se case y no hay ningún problema. O mientras cualquier Papa puede llegar y decir que se case, no hay problema porque ahí está en la Biblia que se pueden casar. O por ahí vio que por ahí a uno se casa, por ejemplo, y puede entrar al sacerdocio, ¿puede ser también o no? Sí, si ya se le murió la mujer, sí. O si ya los hijos son grandes y se ponen de acuerdo.